Buenas a todos. Estamos aquí presentando un nuevo proyecto, como podéis ver en el título, La Posada de los Juegos. Es un proyecto que hago con muchísima ilusión, me hace mucha ilusión hacer esto. Tenía muchas ganas de hacer un podcast desde hace muchísimo tiempo. Yo empecé a oír podcast en 2017 con la voz de Horus. Y básicamente porque buscaba información sobre Warhammer. Yo encontré su página web y yo no sabía ni lo que era iVoox ni nada de eso. Y al principio escuchaba los audios en su página web a través del ordenador. Y luego ya como que me fue enganchando y vi que subían los capítulos a una sección, a una aplicación que se llamaba iVoox. Y me llamó mucho la atención. Fue para mí un descubrimiento curioso. Tenía muchas ganas de oírlos y me descargué iVoox, me hice una cuenta, pero solo para oír, no para subir nada. Y empecé a escucharlos y me encantó. Además fue un periodo de mi vida que estuve haciendo unos viajes de trabajo y tal, estuve muy ocupado y me amenizaban un montón y la verdad que me vino genial. Ya desde entonces, desde 2017, he descubierto muchos más podcasts. No soy un consumidor de muchos podcasts, la verdad. En consumo 4 o 5 yo creo, pero eso sí, religiosamente todos los capítulos. Me encanta escuchar, yo siempre que voy andando por la calle al trabajo, que voy a trabajar andando, siempre que voy en el coche, cuando muchas veces en el gimnasio, cuando por ejemplo me quiero meter mucha caña, sí me suelo poner música, ¿no? Pero los días más relajados me pongo un podcast también. Y me encanta, yo desde 2017 hasta ahora no concibo mi vida sin escuchar podcast. Porque la radio al final, aparte de que tiene más anuncios, te deja muy poca libertad a la hora de elegir lo que quieres. En cambio, los podcasts, cada día me apetece una temática diferente a lo mejor, porque son muchas facetas de mi vida las que me gustan y los hobbies que yo tengo. La verdad que soy una persona de hobbies variados. Y el hecho de poder elegir qué quiero escuchar cada día es algo que me llena un montón, ¿no? Y es lo que yo quería dar también a los demás. Me gustaría mucho que a la gente le entretuviese, le acompañase en el día a día. Y es mi intención con este canal. ¿Por qué más hago podcast? Pues resulta que yo me encantan los videojuegos. Yo soy una persona que cuando tengo una afición me meto muchísimo en ella. Entonces, la verdad que los videojuegos, las muchas series, los Warhammer me encanta, me flipa. Y a veces, cuando oigo podcast, una de las cosas que siempre me ha pasado es que me da cierta envidia, como que yo quiero estar ahí, yo quiero entrar al debate y a veces pongo en los comentarios y tal, pero bueno, no es lo mismo, ¿no? Entonces, por fin quería pues tener mi pequeño micrófono, tener mi pequeño altavoz del que hablar, yo, contar mis cosas y espero que guste y que desde esta plataforma yo pueda cumplir esa necesidad que tengo, ¿no? De expresar todo lo que llevo dentro. Este proyecto es un proyecto que lleva mucho tiempo gestándose. ¿Y por qué no lo he hecho antes? Pues entre otras cosas porque hace poco volví de un viaje también en el extranjero por motivos de trabajo, que me iba a suponer un paro muy grande y yo quería que una vez que iniciase esto fuera algo bastante serio. Quiero subir un episodio cada 2 semanas y quiero cumplir. Entonces no podía empezar el proyecto y estar así que no poder cumplir o sea, cada 2 semanas. Y mi prioridad era en una época que estuviese un poco más tranquilo. Ahora se presupone que voy a tener una época de mi vida un poquito más relajado. Y es cuando me gustaría hacer este proyecto. Realmente el programa de grabación que estoy utilizando me lo descargué hace años y el micrófono que uso, que por cierto es un micrófono así baratito y bastante regulero, eso si veo que esto va para adelante ya me compraré otro mejor y demás. Me lo compré en el Black Friday, no sé si de 2019 o de 2020, yo diría que 2019, o sea, desde 2019 tengo el run de crear un podcast y al final pues eso, con el trabajo muy liado, con que no me atrevía, yo soy una persona que creo que no tengo voz de locutor, pero aún así voy a dar lo mejor que pueda de mí para que esto sea agradable. Y siempre he tenido como ciertos reparos, ¿no? Cierta vergüenza, algo de miedo de hablarle al micro. Entonces, hace unos meses empecé en Twitch, muy poco a poco, con mucha irregularidad, no es mi prioridad Twitch. Empecé también en YouTube, que también sabía lo del viaje y sabía que no iba a poder darle una regularidad, pero quería ir probándome, ir hablándole, quitarme un poco el miedo escénico. Y ya me fui acostumbrando y aunque ahora todavía no se me da extremadamente bien, pero sí que es cierto que ahora sí que
Voy aprendiendo a hablarle al micro poco a poco. Creo que este canal va a crecer conmigo. Quiero que yo mejorar y que el canal mejore, que este podcast mejore. Y bueno, pues eso es la explicación de por qué este podcast nace ahora y no antes. Y cuál es mi intención de que tenga una frecuencia de un programa cada 2 semanas y que esto pues sea un proyecto que vaya bien para adelante. ¿Cuáles son mis intenciones del canal? ¿De qué cosas vamos a hablar en la posada? Pues en la posada vamos a hablar de videojuegos en general, pero más específicamente me encanta From Software. Yo me enamoré de From Software en 2021. Soy bastante nuevo, por decirlo así, justo un poquito antes de un año antes de Elden Ring, en enero del 21. Descubrí Dark Souls 3 y me flipó. Ya veréis que si os gusta From Software, este es vuestro rincón porque voy a dar la chapa mucho con eso. Luego el AVR me encanta, sí que es verdad que yo no tengo un PC potente y estoy un poco atado a las de Sony, a las de PlayStation. Ahora tengo las VR1, pero mi proyecto es comprar las VR2 en un corto periodo de tiempo. No sé si cuando se publique este podcast incluso ya las tendré. No lo sé, pero yo soy un entusiasmado de la VR. A mí lo que me aporta la VR es algo totalmente diferente a lo que aportan las consolas. Entonces, la verdad que me gusta mucho, aunque el catálogo a lo mejor sea más escaso de lo que a mucha gente le gustaría. Cuando pruebas el visor y te gusta la jugabilidad y cómo se maneja, como que todo cambia, porque te da una experiencia totalmente diferente a lo que te da un juego tradicional, a lo que te aporta un jugar en pantalla. Entonces es una cosa que a mí me apasiona, que tampoco me he apartado nunca de la realidad virtual de Sony. Sí que es verdad que he probado de mi cuñado las Oculus Quest 2, que me pareció una pasada, por cierto, acostumbrado a las VR1, pues imaginaros los que hayáis probado las dos. Y bueno, es uno de los temas también que para mí va a ser prioritario. Luego tenemos también series y películas. Yo soy una persona que muchas veces cuando ve una serie o una película le encanta comentarla con gente, le encanta ver vídeos de gente comentándola, diciendo sus impresiones. Entonces, es muy posible que os encontréis opiniones de series, de películas. Sí que es verdad que yo últimamente no consumo mucha actualidad del tirón y me da un poco igual la actualidad. Si un día me apetece hablar de La Jungla de Cristal, que por ejemplo es una de las películas de acción que me parece mejores de la historia para mí, de películas de acción, no de películas en general. Hablaré de La Jungla de Cristal, aunque tenga un montonazo de años, y si un día me apetece hablar de Panzer Wakanda Forever, hablaré, aunque ya no es un tema de actualidad, porque a mí una cosa que, por desgracia, creo que a mí no me gusta, es que el mundo se ha vuelto muy actual, todo tiene que ser, venga, rápido, rápido, rápido. Parece que si no analizas un juego el día de lanzamiento o 3 días antes, ya a la gente no le interesa. Y yo creo firmemente que no, que eso no es del todo cierto. Sí que es verdad que hay gente que le gusta mucho la actualidad, pero yo creo que si se hace un contenido de calidad o desde el corazón entusiasmado de cosas que no tienen que ser necesariamente estrictamente actualidad, yo creo que esas cosas pueden gustar. Creo que las opiniones de los demás sobre cosas que hemos consumido, a mí por lo menos me gusta oírlas y espero que a la gente que también os guste y que la opinión de un humilde servidor pues le interese. Estéis por aquí y podáis oírme a mí hablar e interactuar en los comentarios y tener un cierto feedback y eso me encantaría. Y luego otro de los temas a tratar, que bueno, luego habrá muchos off topic, no solo voy a hablar de lo que estoy diciendo hoy, no me voy a atar a eso, pero así fundamentalmente otra cosa que quiero hablar es de Warhammer. ¿Qué voy a hablar de Warhammer? Yo me encanta Warhammer 40.000, pero tampoco es que sea muy bueno jugando. De hecho, soy especialista en quedar último en los torneos a los que voy porque me gusta jugar listas temáticas. Luego tampoco le pongo un interés excesivo y demás. Y con tantos podcasts tan buenos que hay de Warhammer, no me atrevería yo a dar consejos ni a explicar nada. Y además son cosas que creo que al público general pueden no interesarle. Y yo este podcast no los quiero transformar en un podcast de Warhammer porque para eso me haría solo uno, ya que creo que es un tema que tampoco hay tantos fans ahora, sino yo de Warhammer, si las cosas que hagas quiero que sean mis propios relatos. Yo me gusta escribir, tengo algunos relatos, quiero escribir más, quiero hacer el lore de mi ejército, quiero escribirlo yo. Y de vez en cuando me apetezca y cuando los temas que vaya a ir tratando me lo permitan, me gustaría mucho hacer una serie de relatos, de los relatos que voy escribiendo de mi ejército y que conozcáis un poco a mi ejército. Que aunque sufra en los torneos, es un ejército que habrá pocos ejércitos con tanto cariño como mi Lanza del Lobo.
Luego, a largo plazo, ¿vale? Porque esto no es una cosa que tenga atado ni que crea que pueda atar. Yo acabo de nacer, no me conoce nadie. Soy muy consciente de que si yo ahora mismo a mucha gente que me interesaría entrevistar le ofreciera esto, con todo el derecho del mundo podría mandarme a tomar viento. Pero me encantaría hacer entrevistas. Me encantaría hacer entrevistas a gente sobre todo del mundillo de los Souls, que es lo que a mí me llama mucho la atención. Tengo varios nombres en mente que me encantaría, que sé que es casi imposible, que no soy yo aquí nadie para pedirles que pasen por aquí. Pero es un proyecto que tengo ahí y que a largo plazo pues soñar es gratis y me encantaría poder soñar en eso. Y luego el tema de colaboradores, porque creo que ya llevaré más de 10 minutos dando la chapa. Y al final los monólogos, aunque el formato podcast yo creo que no tiene por qué ser corto, los monólogos de una sola persona dando la chapa son complicados de digerir. Yo soy consciente de ello y entonces no quiero que esto sea siempre 1 hora y media de chapa mía. Aunque lo podáis pausar, podáis escuchar un trozo en un momento, otro trozo en otro, pero me gustaría traer aquí colaboradores y hacer un formato de podcast pues más de 2 personas charlando y vosotros pues interactuando también si queréis en los comentarios y que os sintáis como que estamos charlando todos en nuestra posada. A mí me gustaría que esto fuera un rincón donde la gente viene a descansar, a relajarse o a amenizar el día. Me gustaría mucho que este proyecto sirva como para en esos momentos que yo he tenido a veces alguna vez duros y que un podcast me ha ayudado mucho, pues me encantaría que este proyecto ayudase para eso, para ayudar, aunque solo sea amenizando las tareas, a los que podáis oír esto. Entonces, importante, es para mí una prioridad intentar, ya he hablado con varias personas que quieren colaborar y aunque no siempre traeré colaboradores y a lo mejor no en todas las secciones, pero siempre me gustaría que algunas secciones hacerlas con colaboradores para que esto sea una charla y no estéis ahí oyéndome a mí dar la chapa, que a lo mejor es un poco más complicado retener la atención. Y, bueno, es un proyecto también que está ahí. Habrá gente, o sea, hay gente que ya está claro que se van a pasar por aquí. Y de momento no voy a anunciar quién, porque ya lo veréis en los siguientes programas. En el segundo programa ya quiero hacerlo con alguien más. Y bueno, pues poco a poco los iréis conociendo, aunque seguramente si me conocéis a mí, yo en redes sociales soy LoboInf, ya conoceréis también a alguna de la gente que se va a pasar por aquí. Luego, lo último ya para esta introducción, quiero contaros un poco cómo se va a estructurar el podcast. El primer tema va a ser noticias curiosas, que va a ser puramente entretenimiento, no informativo. O sea, no penséis que os voy a soltaros aquí una lista de 50 titulares sobre la actualidad del videojuego. Eso, quien quiera tener eso, puede tranquilamente consultar los periódicos digitales o las revistas de videojuegos, que me encantaría que no cayesen en el olvido, el formato físico y todo eso, no. Yo serán 2 o 3 noticias, generalmente 2. Si alguna vez, cada 2 semanas hay 3 noticias muy curiosas, pues a lo mejor meto 3, que me parezcan muy curiosas o que el titular me parezca especialmente llamativo y comentarlas un poco y decir mi impresión, siempre desde un punto de vista, yo tampoco tengo mucha gracia, las cosas como son, pero no de humor, pero sí jocoso, o sea, no jocoso en plan faltón, sino desde un punto de vista relajado, como si estuviéramos en la posada, nos estuviéramos tomando una hidromiel y viésemos uno de ellos sacase el móvil. No hagáis esto, por favor, cuando estéis con gente tomando algo, no saquéis el móvil, pero alguien sacara el móvil por algo y viese una noticia y le dijese a los colegas, ostras, mirad, ¿habéis visto esto? Y se comentara el tema y demás. No quiero, con el tema noticias no quiero dar la chapa, sino que cosas muy curiosas que me llamen la atención, pues hablar brevemente de 1 o 2 titulares. Luego habrá uno o varios temas centrales cada programa. Esto será, pues, por ejemplo, va a haber un monográfico de Elden Ring, vamos a hablar de PvP de Elden Ring, va a haber un top 10 mejores juegos de PlayStation VR 1 y si consigo traer a alguien que haya jugado otros tipos de visores de realidad virtual, pues también se harán top de otros visores de realidad virtual. Vamos a tener charlitas sobre juegos en concreto. Por ejemplo, un juego que para mí es totalmente imprescindible y aunque gráficamente a veces deje que desear es el Arizona Sunshine. Habrá un programa de Arizona Sunshine seguro, tarde o temprano. No a lo mejor todo el programa, pero como os digo, puede haber uno o varios temas centrales. Cuando el tema central pues dure menos de determinado tiempo, pues podrá haber 2. Luego voy a hacer una sección que sea a qué estoy jugando esta semana. Quien dice jugando dice
leyendo, o sea, consumiendo series, películas, pues todas las películas y series que me hayan llamado la atención, que no serán muchas porque la verdad que yo mi ocio lo dedico mucho a los videojuegos, la verdad, y la verdad que últimamente consumo menos cine y televisión de lo que he consumido en otros periodos de mi vida, pero cada vez que vea algo que me interese o incluso si he descubierto algún youtuber o algún creador de contenido que me ha gustado mucho, que me ha entretenido mucho, pues lo comentaré aquí, lo recomendaré aquí. Y a lo mejor incluso una idea que tuve en Twitter, que no caló demasiado, fue a raíz de unas polémicas que hubo porque ciertos influencers le echan mucha cara e intentan comer gratis en restaurantes y dije, ¿por qué no le damos la vuelta a esto y en vez de hablar y darle publicidad a ese hombre, lo que hacemos es hablar evidentemente totalmente gratis y desde el corazón de sitios que nos gustan, porque cada uno en las ciudades que vamos seguro que tenemos restaurantes, que tenemos sitios que nos encantan. Entonces me gustaría también, pues si hay, incluso voy a una ciudad y un restaurante me gusta mucho y demás, no sé si, la verdad que no sé muy bien si eso habría que pedir permiso, yo creo que no, que simplemente si algo te gusta puedes comentarlo y hacer pues eso, serán recomendaciones, pero fundamentalmente eso será un poco más anecdótico, no sucederá todas las semanas, no, esto no es un podcast culinario, generalmente será a qué estoy jugando esa semana. Pero cuando dé tiempo y cuando apetezca o cuando el invitado le apetezca recomendar cualquier otra cosa de ocio, de comida, de lo que sea, es también perfectamente aceptado en esa sección. Y luego en la última sección, pues será si hay feedback, pues responder un poco a vuestros comentarios, a lo que me digáis en Twitter, a lo que me digáis en YouTube, en Evox y en Spotify, no sé si saldré. Yo es que no tengo ni cuenta de Spotify, nunca he escuchado, yo la verdad que la música soy un poco desastre, tengo una cultura musical bastante escasa, no soy un entusiasta de la música, la verdad. Y no sé bien cómo va. No sé si esto saldrá en Spotify. De momento, en sus inicios va a salir en YouTube, pero en formato podcast no se me verá a mí el careto, sino que habrá una imagen. Si me estáis descubriendo en YouTube ya lo estaréis viendo. Y en Evox, que es la plataforma que a mí me ha abierto las puertas al mundo del podcaster. Y bueno, pues sin más preámbulo, con esto es todo. Esta es la introducción de este canal. Y ahora pues simplemente vamos a hablar un poquito de la primera sección ya. En breve pues vamos a tener las noticias curiosas. Después de esta pausa musical, vamos a ver la sección de noticias en la que, como hemos dicho, no será una sección de la actualidad del videojuego, sino que será una serie de titulares curiosos que nos llamen la atención, en los que nos meteremos, les echaremos un vistazo y los comentaremos, servirá para comentarlos. En esta ocasión, hoy tenemos dos titulares. El primero reza así. Se merecía el GOTY en 2022 y ahora estrena su primer DLC con un tráiler que bien debe ganar un Oscar a Mejor Sonido. El titular empezamos un poquito sensacionalista, porque el GOTY de 2022 estaba Elden Ring y ya con eso creo que no hay más debate. Luego aparte estaba God of War, estaba Horizon también, Xenoblade, en fin, el 2022 fue un muy buen año para los videojuegos y el GOTY, el juego en sí que se refiere, que en este caso es Warhammer 3, creo que no, que está muy lejos de llevárselo. También he de decir que no fiéis nunca de los titulares. Los titulares al final lo que buscan es el clic y si lees la noticia se refieren a lo que todos podíamos deducir. Una primera expansión con ganas de comerse un juego que lamentablemente no se llevó el GOTY al mejor juego de estrategia el pasado 2022 frente a Mario Rabbids. Evidentemente, eso ya puede ser. La verdad que yo no. Los juegos de estrategia hace muchos años que no juego a ninguno y no sabría decir, pero sí que es verdad que soy muy fan de Warhammer y la estética del juego me llama mucho la atención. Si mi PC moviera el Total War Warhammer, sin duda jugaría. Sí que me gustaría jugarlo, pero no puede ser. No sé exactamente cuál de los dos se merecía el GOTY a mejor juego de estrategia. Pero bueno, el titular me llamó la atención por eso, porque al principio lo he visto y ya estaba, vamos, parecía eso que iba a ser Yarna. Me estaba yo cogiendo antorchas y palos para ir por las calles diciendo bestia maldita y esas cosas. Con eso tendríamos el primer titular y ahora vamos a leer el segundo. Revelamos en exclusiva las primeras cartas del Señor de los Anillos para Magic the Gathering. Esto realmente no es nuevo. Magic the Gathering ya sacó una expansión unos mazos de Warhammer 40.000
Y yo son cosas que aunque me gusta mucho Magic y me gusta mucho Warhammer y me gusta mucho el Señor de los Anillos, no termino de ver. No me gusta que en el universo de Magic vayan metiendo otros universos, aunque es verdad que se presta mucho. Yo no soy especialista en el lore de Magic, sí que es verdad que Magic me gusta mucho, tengo varios mazos. Tengo un mazo de soldados, tengo un mazo de hombres lobos, que la verdad que me gusta, pero todo muy casual, ¿eh? No juego nada bien. Pero sí que es cierto que estas mezclas así de Magic con El Señor de los Anillos o con Warhammer, a mí personalmente no me convencen. No sé lo que pensaréis. Y yo prefiero jugar a Magic por un lado, jugar a Warhammer por otro y jugar a... Y bueno, y El Señor de los Anillos pues tenerlo por otro lado. He de decir también que yo las de Warhammer a lo mejor hubiese caído en la trampa si no fuera porque pusieron un precio excesivamente elevado, porque al final aunque no me gusten los mezcletes, pero otras cartas de Warhammer, pues al final, al que es muy fan de Warhammer y de Magic, la verdad que hubiera caído, ¿eh? Aunque no me gusta demasiado, hubiese caído si no se hubieran pasado con el precio tanto como se pasaron, que con el resto de mazos que había de Magic en aquel entonces, la verdad que se les fue un poco la mano, supongo que porque tenían que pagar la licencia o algo así, pero se les fue un poco la mano. Y estas han sido las noticias de esta sección. Será una sección corta, sé que durará más o menos esto en todas las ocasiones, no quiero que se vaya a una sección mucho más larga. Y comentar y reflexionar un poco sobre dos titulares, sobre todo si son divertidos o curiosos. Y tras esto, pues podemos pasar a la sección principal de hoy. Después de esta pausa musical, en la que tengo que aprovechar y pararme un momento para agradecer a Gema y Pablo, que son mis cuñados, haberme la compuesto, tanto para el canal de YouTube como ahora para el podcast. Y quiero darles las gracias desde aquí. Antes de pasar al tema principal. El tema principal de hoy va a ser el top de videojuegos más importantes para mí. Para que me conozcáis un poco más, sepáis mis gustos, sepáis qué es lo que podéis encontraros aquí en el canal. Pero también tengo que decir que no va a ser un top de los mejores juegos para mí, sino los juegos más importantes para mí. Algunos ahora os explicaré brevemente por qué cada uno es mi favorito. Algunos simplemente serán por el momento en el que los viví o lo que supusieron para mí después de una larga pausa, a lo mejor sin jugar a videojuegos. Y otros, en cambio, sí que creo que son de los mejores videojuegos de la historia, ¿no? Pero a lo mejor sí que me pillaron en un momento como más activo. Todos tienen un motivo. Algunos son incluso representantes de una saga completa, ¿no? Que puede cambiar mi vida. Y no necesariamente están ordenados en el orden de mejor a peor, sino, insisto, están ordenados en el orden de, para mí ahora mismo, porque eso a mí me fluctúa mucho, soy incapaz de decir cuáles fueron los juegos más importantes de mi vida siempre. Siempre voy cambiando de gustos, depende del momento, tal, pero ahora después de pensarlo un poco, creo que este top 14 que va adelanto que va a ser los 14 juegos más importantes de mi vida. Y empezamos con el número 14, Age of Empires 2. Fue de mis primeros juegos, lo disfruté como un enano. Me compré, no sé si alguno se acuerda, los que seáis ya los viejos del lugar, una caja de cartón enorme, gigantesca, preciosa. La tengo todavía por casa, aunque la pobre creo que está un poco reventada. Que traía una caja grande de esas que traían 4 discos, que traía Age of Empires 1, Age of Empires 2, Age of Empires 2 con Kyrios, y traía también la banda sonora. Traía también un libro muy amplio que te contaba historia, te contaba las tropas de cada ejército. Era una pasada. Yo ese pack me encantó. Le dediqué muchísimo tiempo a Age of Empires 2 y es una de las pruebas de disfrutar los videojuegos como queráis, que los puristas no se tuvieron la experiencia. Y digo esto porque fue sin 2 yo era muy niño y yo no llegué a jugarlo nunca desde el punto de vista purista. La verdad que para pasarme las campañas utilizaba trucos algunas veces. De hecho, creo que nunca llegué a pasarme el juego sin utilizar trucos en ninguna pantalla. Sí que es cierto que en algunas pantallas me las pasaba sin utilizar trucos, pero yo simplemente disfrutaba el juego. De hecho, a lo que le eché más horas yo en Age of Empires 2 era a diseñarte tu propia partida. Esto de que podías construir lo que quisieras sin ningún límite y podías poner a los enemigos, a los aliados, podías
hacer el mundo a tu gusto y luego darle a iniciar partida, ¿no? Y empezar pues con una fortaleza gigante y yo ahí me montaba mis películas de los personajes, incluso alguna vez monté para que hubiera un rival, lo rodeé de muralla suya sin puerta, lo dejé en un rincón y claro, él no podía atacar ni hacer nada. Y yo tampoco le quería atacar a él, porque si no la partida se podía acabar en cuestión de segundos, sino que era simplemente para yo rolear en la ciudad y he hecho de todo en Need for Speed 2 en el editor de pantalla y he disfrutado como nadie. Ese juego yo lo he disfrutado muchísimo y es un juego que habiéndolo disfrutado tantísimo, no me lo he pasado nunca sin utilizar trucos. Por eso disfrutad lo que queráis y jugar a los juegos como os diviertan, que al final esto, a los que tampoco nos dedicamos a esto profesionalmente, es un hobby y es algo que nos apasiona y no tiene sentido hacerlo de otra manera. El número 13 es The Good Father, El Padrino. Yo sé que en aquella época, la época de Play 2, casi todos los que vivisteis esa época, sois muy fans de GTA San Andreas y de GTA Vice City. Pero el tono desenfrenado que tenía, primero que mis padres no me hubieran dejado jugarlo si lo hubieran visto, y mi padre sobre todo era muy fan de las películas del Padrino. Entonces con el Padrino pude encontrar su corazoncito, ¿no? Con esa saga. Y aunque a lo mejor si hubiera entrado más en profundidad en los GTA me hubieran gustado, nunca lo probé lo suficiente para que me deslumbraran. En cambio el Padrino es un juego que creo que pasárselo, completarlo con más o menos todo, no todos los coleccionables, pero sí todos los negocios extorsionados y todo lo demás, eran unas 25 o 30 horas. Y yo creo que me lo llegué a pasar 5 o 6 veces ese juego. Es un juego que me he pasado muchísimas veces y me encanta. Me parece un juego que todavía a veces, cuando voy a casa de mi padre, que es donde tengo la PlayStation 2, lo pongo y me pongo a jugar. Es de los pocos juegos de Play 2 que todavía me pongo a jugar y es increíble. En el número 12 tenemos Skyrim. Y muchos ya estáis sacando los palos y las antorchas para quemarme vivo porque lo tengo muy abajo. Pero Skyrim yo lo pillé muy tarde. Yo tuve una época que cuando empecé a trabajar, cuando empecé a arrancar todo mi trabajo y los últimos años de mi vida de estudiante y primeros de mi vida laboral, tuve que estar un tiempo apartado de los videojuegos. No me daba la vida, además tenía también una época en la que estuve opositando, sacrifiqué muchas cosas y entonces me aparté de los videojuegos. ¿Qué pasó? Que después de un tiempo yo siempre quería volver. Me daba un poco de miedo porque los videojuegos a mí me absorben mucho y decía, guau, es que como me ponga a jugar otra vez, va a ser otra vez mi fuente de ocio principal. Pero llega un momento que ya me apetecía mucho y me compré una Play 3 Slim por 80 euros. O sea, imaginaros, yo creo que ya estaba la 4 Pro y la 4 Slim. O sea, no estamos hablando de 2017, sí, de 2017. Y en 2017 me compré una Play 3 por 80 euros y me compré Skyrim. Fue alucinante. Solo puedo decir que fue alucinante lo que me gustó a mí ese juego. Y la cosa es que no llegué a pasarme la historia completa, porque luego, al poco después, ya me había entrado gusanillo, me compré la Play 4 y me pasé la expansión de los vampiros que me flipó. Y hice un montón de cosas en la historia, pero no llegué a pasarme la completa. Y aún así creo que le dediqué 112 horas y fue una pasada. Me lo pasé genial. Y la banda sonora creo que si hiciera un top de bandas sonoras del mundo alguna vez, es posible que Skyrim, si no está la primera, esté de las tres primeras. Tendría que pensarlo, no puedo decirlo así en frío, venga, ya está aquí. Pero posiblemente Skyrim sea de las tres mejores bandas sonoras que he escuchado en mi vida. Y con esto nos vamos al número 11, Splinter Cell Chaos Theory. Yo sé también, yo es que he tenido unos gustos un poco particulares. Yo sé también que mucha gente de aquí me va a funar porque ya voy a hacer un pequeño spoiler de la lista. No hay ningún Metal Gear, pero sí hay un Splinter Cell. Al final, en aquella época, tampoco teníamos todo el dinero que nos hubiera gustado para jugar a videojuegos y teníamos que elegir mucho. Entonces, por la carátula que me llamó la atención y demás, yo elegí Splinter Cell. Jugué el primero cuando todavía no había salido el segundo ni el tercero y me gustó tanto que ya no pude apartarme de esa saga. ¿Por qué pongo en importancia Splinter Cell Chaos Theory? Porque yo creo que es el culmen de la trilogía. Bueno, de la trilogía no, de la saga, porque realmente lo que vino después fue, yo creo que el Double Agent, que es el 4, fue un
poquito a menos quizá, el tema de las decisiones se quedaba un poco a medias. Convictions, que lo jugué en PC, le dediqué muchísimas horas, a Convictions le dediqué muchísimas horas. Si fuera por número de horas, seguramente será top 10 de los juegos que he jugado en mi vida. Pero no era un Splinter Cell al final, aunque muy disfrutable, ya digo, yo lo disfruté como un enano, pero no era un Splinter Cell puramente. Y Blacklist me encanta. Como juego actual me costaría mucho menos jugar a Blacklist ahora que jugar a Chaos Theory, pero fue un poco como una cosa intermedia, pues los que quieren ir a saco pueden ir a saco, el sigilo, sigilo. Splinter Cell Chaos Theory es como lo más puro de la saga, pero también perfeccionado al máximo. Entonces Chaos Theory para mí es el representante de una saga que me encanta. Podría decir también perfectamente saga Splinter Cell y quedarme tan pancho, aunque fueran varios juegos. Y no pasaría nada, porque realmente Splinter Cell Chaos Theory es para mí el representante de una saga que ha sido muy importante para mí. Y una saga muy importante para mí también fue Uncharted 3, que fueron los primeros juegos que jugué yo en PlayStation 3, junto con Sorcery, que bueno, es un juego así que menor, pero que me flipó porque se manejaba con los moves y todas esas cosas a mí me encantan. Pero Uncharted fue una saga que a mí me deslumbró. Me parece una saga increíble, las historias sin ninguna pretensión, porque realmente la historia de Uncharted, no me matéis, hasta que llegó al 4, tampoco es una historia madura, cruda, pero ¿qué pasa? ¿Por qué Uncharted nos gusta tanto? Yo lo he analizado muchas veces y Uncharted 1, 2 y 3, la historia está bien, pero tampoco es para tanto. ¿Por qué nos parece Uncharted tan alucinante? Creo que es por los personajes. Los personajes de Uncharted son para mí de los mejores personajes de la historia. Elena me enamoró. Sully es el colega que siempre me hubiera gustado tener. Nathan nunca me he podido sentir identificado con él por su manera de ser, así atrevido, más que atrevido como fanfarrón y demás, no ha sido nunca mi estilo, pero es un tío carismático, es un tío que te cae bien, es un intento que hizo Days Gone y le salió fatal porque me parece que Deacon St. John no tiene el carisma de Nathan Drake ni de broma. Y Nathan Drake es un personaje al que adoras y que además yo, por ejemplo, siempre he sido más de Elena que de Chloe y empatizaba un montón y decía, no, vete con Elena, que es como... Y me parece una saga alucinante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué escojo a Uncharted 3 si el 2 todo el mundo dice que es mejor? A mí me jugué la saga completa, me compré la Trilogy, de hecho el que venían los tres juegos en una cajita de cartón, y me lo jugué casi, vamos, seguidos, como si fuera un solo juego. Entonces el 3 no sé por qué, fue el que más me gustó el desarrollo de los personajes, el que más me llamó la atención, la fase del desierto me pareció increíble. No recuerdo ahora el personaje que le ayuda en el desierto que también me encantó. La sensación de viaje me pareció una pasada y para mí me generó mucho hype y de hecho fue una de las razones de querer comprar una Play 4 y cuando ya volví a los videojuegos y lo que os he contado antes de que jugué a Skyrim y demás, mi idea era que necesitaba una Play 4 porque yo tenía que jugar a Uncharted 4, que también es un juegazo y que posiblemente sea mejor en todo que Uncharted 3. Pero es que Uncharted 3 está en mi corazón siempre. Ya he dicho, esto no es un top de los mejores juegos, sino los juegos de mi corazón. Y ya nos adentramos en el noveno puesto. En el noveno puesto he puesto a Rayman, pero no Rayman Origins ni Rayman Legends, no, Rayman, el primer Rayman que hubo, o al menos que yo conozco, el de la versión de PC y PlayStation 1. Yo la Play 1 no la tuve nunca y lo compré en PC, fue el primer juego que me compraron mis padres. Por eso es tan importante para mí. O sea, Rayman fue el primer juego que tuve y es muy especial para mí. No llegué a completarlo del todo porque recuerdo que había que conseguir todas las jaulas y solo me faltaba una. Y nunca, en aquella época tenéis que tener en cuenta los más jóvenes, que no había guías, no había nadie que te dijera cómo se conseguía algo y si te atascabas en algo y había una jaula que directamente no sabía cómo se podía acceder a ella. Además, haciendo ciertas cosas la podía ver, pero no sabía dónde estaba la entrada para ir. Y probé muchas cosas y nunca fui capaz de cogerlas. Y era lo único que me quedaba para completar el juego. Me dio mucha rabia. De hecho, lo tengo pendiente de completar en la Play esta que salió en la Mini. La que salió haciendo efecto nostalgia y demás. Que la compré porque sabía que no iba a tener muchas ventas. Y dije, cuando valga 30 euros me la cojo. Y efectivamente llegó a valer 30 euros y me la cogí.
Y lo tengo pendiente pasármelo ahí o en algún otro emulador o en alguna plataforma que todavía se pueda jugar porque es que Rayman para mí fue muy especial y tengo esa espinita. Es lo que digo, es el primer videojuego que yo tuve en propiedad. Había jugado antes, había tenido experiencias con videojuegos. Por ejemplo, mi padre tenía una Spectrum y había jugado a un juego que eras como King Kong y un cocodrilo y tenías que escalar por unos edificios y ir matando gente. Ahora lo recuerdo como muy chulo, pero si viera los gráficos a día de hoy seguramente diría, madre mía. Fui luego en casa de mis primos, tenía una amiga que tenía la Game Boy y la Play 1 y cuando iba a su casa a jugar, jugábamos un montón a la Play 1, a un montón de juegos. Pero el primer juego mío fue Rayman y para mí es muy especial. Y en el octavo nos vamos a The Last of Us. Para mí una de las mejores historias del mundo de los videojuegos. ¿Por qué The Last of Us y no The Last of Us 2? Que ya adelanto también que no va a estar más adelante. Porque para mí a veces me gustan historias simples, historias sencillas, que The Last of Us no lo es, ¿eh? No estoy diciendo en absoluto que lo sea. Pero la segunda yo soy capaz de perfectamente consciente de sus virtudes, sé reconocerlas, me parece un auténtico juegazo. Creo que The Last of Us parte 2 algún día hablaremos de él. Quiero traer a gente que le gustase mucho, a gente que no le gustase tanto, a gente que a lo mejor incluso lo odie. Eso es, bueno, que lo odie tampoco conozco a nadie directamente, creo, pero en internet sí hubo mucho hate, pero que yo conozca que lo odie no conozco a nadie. Pero sí que me gustaría hacer un debate algún día, porque lo merece, ¿no? Pero hoy estamos hablando de mi juego más importante de mi vida. Y The Last of Us fue la primera historia que a mí me dejó flipando, que yo dije, el videojuego a veces puede superar al cine. Y The Last of Us me hizo pensar eso, porque la historia de The Last of Us es tan bruta, o sea, es que es una pasada. The Last of Us es una historia tremenda. No quiero hacer spoiler porque la serie está muy reciente y aunque el público que yo espero tener potencial seguramente sea gente que juega a videojuegos, seáis gente que jugáis a videojuegos, no quiero, por si acaso alguien no es mucho de PlayStation, nunca se ha jugado los juegos y estará con la serie, no voy a hablar nada más de las sofás hoy, pero solo decir que la historia para mí es una de las mejores historias de la historia de los videojuegos y me encantó. Ahora, con el A Toro Pasado, se puede decir, bueno, de las sofás parte 2 es más madura, es más... En aquella época, en la época que yo jugué a The Last of Us, que ya llegué tarde, yo jugué ya directamente al Remastered, era, era una pasada. O sea, yo creo que nos voló la cabeza mucho. Y pasamos al séptimo puesto. El séptimo puesto es The Witcher 3. The Witcher 3 es un juego increíble. Me parece unos personajes carismáticos, una jugabilidad algo tosca, pero que en su día no me desagradó. También tuve la suerte. Esto de decirlo, muchas veces las percepciones que tenemos de algunos juegos vienen dadas un poco también de la experiencia que tenemos. Y yo tuve la suerte de coger The Witcher 3, pues eso, después, cuando todavía no, ya había cogido cierto rodaje después de mi pausa en el mundo de los videojuegos, pero tampoco había jugado tanto. Y a mí no se me hizo tosca la experiencia de combate. Cuando jugué luego los DLCs un poco más tarde, tampoco me parece que sea algo tan malo como mucha gente comenta, pero sí que es verdad que ya ahí me di cuenta de que tiene cosas un poquito toscas, no es un Souls, pero, pero The Witcher 3 es para mí uno de los juegos más importantes de mi vida también. Es un juego que además yo por cuestiones de trabajo a veces tengo que hacer viajes largos en los que me tiro mucho tiempo fuera de mi casa, fuera de mi país. Y The Witcher 3 en dos de estos viajes jugué en uno de ellos, me pasé el juego y en otro me pasé los dos DLC. Y para mí es un juego muy especial. Geralt de Rivia es un personajazo y The Witcher 3 es un juego que se gana el top 7 de los juegos más importantes de mi vida. Y el juego, el sexto puesto, posiblemente, por eso digo de lo subjetivo de este top, posiblemente sea peor juego que The Witcher 3. Pero en importancia para mí lo tengo puesto porque fue mi primer platino. Y el primer platino de muchos de vosotros. A ver, ahora si podéis pausar el podcast y ponerme en comentarios qué juego creéis que fue mi primer platino por ser, voy a daros algunas pistas. Es un juego relativamente sencillo de sacar el platino. Es un juego que tiene una historia bastante curiosa, a mí me pareció muy original al menos.
Y es un juego que tiene un gameplay que a mí me parece increíble. Eso sí, tiene una especie de mazmorra, no voy a decir el nombre real de esas mazmorras porque sería una pista demasiado clara, que se me hicieron pesadas, pero a ver si pausar un momento el podcast y a ver si en comentarios alguien me adivina qué juego es este. Y ya lo revelo, el sexto es Horizon Zero Dawn. Fue mi primer platino, fue el juego que me hizo engancharme a querer sacar platinos, que tampoco soy yo una persona que saque muchos platinos ahora, que solo tengo 21. No soy una persona que le dé demasiada importancia al tema platino, pero Horizon Zero Dawn me flipó. Y además era un juego que nunca me llamó la atención. Yo cuando vi los anuncios, cuando vi que se anunciaba y demás, fue un juego que dije, bueno, es un juego más que está ahí sin más. Es un juego sin más que no me llamaba la atención, la estética no me gustaba, unos dinosaurios, ¿qué es eso? ¿Qué cosa más rara? Que de metal. Y en el pack que me compré en la Play 4 me venía Uncharted Trilogy, The Last of Us Remastered y Horizon. Y me jugué, bueno, yo me compré la Play y con ese pack y me compré Uncharted 4, por supuesto. Y jugué a Uncharted 4, jugué a The Last of Us, puse Horizon, vamos a ver esto, ¿qué tal? Que me viene con la Play y me flipó. Me flipó a nivel de sacar el platino, a nivel que me parece de los mejores juegos que he jugado y ya digo que en importancia, por ser la primera vez que saco un platino, el sexto. Vamos con el top 5 ya, nos acercamos ya al Olimpo de los juegos en mi vida. Top 5. Los 5 mejores juegos, o sea, los 5 mejores juegos no, los 5 juegos más importantes de mi vida. ¿Cuál puede ser el quinto? Si os digo que el quinto juego tiene la mejor jugabilidad de la historia de los videojuegos, ¿creéis que me estoy atreviendo a decir demasiado? ¿O puedo tener razón? Pues en el quinto puesto tenemos a Sekiro. Sekiro me parece un juego alucinante, me parece la mejor jugabilidad de la historia y es el juego que más te enseña de la historia. Está aquí el quinto porque es un juego que te coge, te mete una paliza tremenda, no te deja subir de nivel al ritmo que tú quieres, sino al ritmo que Miyazaki quiere. Te dice, aprende a jugar y hazte bueno. Entonces te pasas el juego una vez sufriendo un montón, le das a nueva partida plus y te pasas el juego que te quedas flipando. Te sientes un verdadero shinobi, te sientes un maestro y si le das a nueva partida plus plus, te das cuenta de que has mejorado una barbaridad, de que te has vuelto muy habilidoso y es una pasada. No hay ningún juego que haga eso tan bien como Sekiro. Es sin duda el quinto juego más importante para mí y no descarto que en un futuro suba si algunos planes que tengo de futuro en el canal de Twitch sobre todo los llevo a cabo, pero eso no quiero hacer spoilers ni tampoco meterme en un compromiso de algo que tampoco lo tengo 100% seguro, pero bueno. Y llegamos al cuarto puesto, un juego que objetivamente, si veis vídeos sobre todo sin probarlo y no veis vídeos y no habéis probado cómo es el juego en sí, digáis, es un juego objetivamente peor a todos los que has dicho posiblemente. Como mucho se puede salvar uno o dos de ser un poco peor que él, pero es que es un juego muy especial para mí. Y es Arizona Sunshine. Es mi inicio en la realidad virtual. Lo jugué en bueno, no sé si quedará algún sitio de eso, porque yo creo que ya el que le gusta la realidad virtual se compra un visor, que ya no están tan caros, pero cuando la realidad virtual estaba empezando, algunos locales pusieron pusieron gafas de realidad virtual y tú ibas allí y probabas juegos. Pues yo fui con un amigo a un local en un centro comercial de Murcia y vimos varios juegos y vimos uno de matar zombies y demás y dijimos, un zombie tal puede estar muy chulo. Y fue mi primera experiencia en realidad virtual, Arizona Sunshine. Me puse a jugar y hubo un momento que registrando un coche fui a apoyarme en el asiento y casi me caigo. Porque el coche no existía, solo lo estaba viendo yo en realidad virtual. Y el juego no tiene tampoco unos gráficos excepcionalmente buenos. Pero era mi primera experiencia en realidad virtual y mi cerebro pues se confundía. Y creo que es un juego que a mí me hizo comprarme las PlayStation VR 1 y descubrir una gran pasión para mí ahora como es la realidad virtual, que ahora la realidad virtual para mí es algo muy importante.
Y todo empezó con Arizona Sunshine. Entonces tiene que estar aquí de alto en el top de juegos más importantes de mi vida. Porque ya digo que para mí fue muy importante. Y nos vamos con el tercer puesto. Entramos ya en el podium. Los 3 juegos más importantes en la vida de Lobo Inf. El tercer juego es Red Dead Redemption 2. Uf, qué decir de este juego. Es que es muy difícil hablar de este juego sin caer en ser fanboy total. O sea, tiene el mejor personaje de la historia de los videojuegos, que es Arthur Morgan. Tiene una historia apasionante. Tiene un mundo abierto vivo como ninguno. No hay ningún mundo abierto que esté tan vivo como el de Red Dead Redemption 2. Tiene un modo online que, si bien el mundo abierto falla y hay poca gente jugando, los modos de juego de partida rápida y demás a mí me gustan. Hace tiempo que no lo juego también porque al final uno tiene que pasar un juego, y de Red Dead Redemption 2 tenía ya 450, o sea, 420 horas me parece. Pero es un juego que el online a mí me parece, bueno, divertido. No me parece tan malo como dicen algunos. Y el modo historia es que es una pasada. Es que ir a un pueblo y que todo el mundo esté vivo, que todo el mundo reaccione a lo que haces. Yo, una vez, una anécdota que he contado muchas veces de Red Dead Redemption 2, que vi a 2 cazadores andando con escopetas en mano por el mapa y dije, voy a seguirlos a ver qué hacen. Después de 25 minutos dejé de seguirlos porque dije, es que no sé a dónde van. Se estaban cruzando el mapa entero andando y no estaban dando vueltas y subían montañas y sin ningún tipo de bug ni nada. Y es increíble. Red Dead Redemption 2 es para mí uno de los juegos de mi vida, sin duda. Y además aquí sí que es totalmente indiscutible la calidad que tiene. Vamos a el segundo juego más importante de mi vida. Dark Souls 3. Dark Souls 3 es el juego que me metió en el mundo de los Souls. Es el juego que pasé de ver a la obra de Miyazaki con cierto recelo y pensar que tenía una comunidad elitista y que la gente que jugaba a los Souls era como muy hardcore, y que era un club en el que no todo el mundo estaba invitado, a descubrir que todo lo contrario, que la comunidad soulera es muy buena, que hay muy buena gente, que son unos juegos apasionantes y que es increíble. Dark Souls 3 yo empecé en enero del 21 porque a finales de 2020, cuando salió Play 5 con Demon Soul, empecé a ver muchos vídeos de Demon Soul, la gente lo compartía, también en el canal de YouTube de Puerta al Sótano Dani hablaba maravillas de ese juego. Y yo lo miraba y decía, pues si es que tiene una estética, tiene unas cosas que a mí me tiene que encantar. O sea, todo medieval, también tétrico. Y digo, si esto tiene que ser una pasada, ¿por qué nunca me he metido en este mundo? Y me echaba para atrás porque todo el mundo dice, no, es que los Dark Souls, la expresión de ese Dark Souls de los... Y yo decía, guau, es que yo siempre me pongo los juegos en modo normal, no soy nada bueno jugando a videoconsola. ¿Cómo me voy a meter en Dark Souls? Pero decía, pero es que está guapísimo, tiene una estética que me encanta. Entonces me puse a mirar y en enero salieron las rebajas de la Store de PlayStation y estaba el Dark Souls Remastered y el Dark Souls 3 por 10 euros cada uno. Estuve mirando vídeos y dije, ¿cuál me compro primero? Y ya dije, bueno, como quiero que la experiencia sea agradable, quiero el que se veía más vistoso, y me compré Dark Souls 3. Bueno, esa compra cambió mi vida como jugador. Es el juego que más me ha cambiado radicalmente. Jugué a Dark Souls 3 con la intención de pasármelo rapidito, decir, he sido capaz de pasarme un Souls, lo he visto cómo es, a ver si Demon Souls me lo compro cuando tengo una Play 5 y ya está. Pero ni de coña pensaba matar a todos los jefes, ni tenía intención de sacar el platino, ni nada de eso. Me lo pasé, le saqué el platino. Empecé Ghost of Tsushima después de Dark Souls 3 y lo tuve que dejar porque no lo estaba disfrutando, porque lo único que quería era más From Software. Y por cierto, el siguiente fue Bloodborne y luego ya en cuestión de un año me pasé todos los Dark Souls, o sea, todos los Souls-likes de From Software y el de Blue Team, el Demon Souls Remastered. Remastered no, perdón, remake. Y descubrí una de las mayores pasiones que tengo ahora. Como jugador, descubrí Dark Souls es una de las cosas más importantes para mí. Y por eso Dark Souls 3 siempre estarás en mi corazón y te has ganado el top 2 de juegos más importantes de mi vida.
Vamos con el top 1. Sí, por supuesto, en el top 1, Elden Ring. Es un juego que compré de salida. Es el primer juego de mi vida que creo que he reservado con antelación. Bueno, también luego me regalaron una reserva de Horizon Forbidden West, pero que yo haya dicho voy a reservar el mismo día que se puso disponible para reserva un juego fue Elden Ring. Lo jugué desde el día cero, lo disfruté como un enano. Es que hablar de Elden Ring es un podcast aparte. De hecho, habrá muchos de estos episodios que serán de Elden Ring, tanto de PvP como de la historia, debates, traeremos a gente. De Elden Ring vamos a hablar mucho en este canal. Y es el juego más importante para mí. ¿Es el mejor juego de From Software? No lo sé, eso no lo sé. Porque es que Dark Souls 3 le tengo tanto cariño. Dark Souls 1 tiene un diseño de niveles tan extremadamente bueno que Dark Souls 1 es una locura el diseño de niveles. Y Sekiro tiene una jugabilidad tan exquisita que no sabría decir si es el mejor juego de From Software, pero es el juego que más ha cambiado mi mundo. O sea, yo nunca había tenido la inquietud tan grande, aunque siempre la había pensado, pero la inquietud tan grande de hacer contenido, de hablar con más gente sobre videojuegos, siempre había tenido una pequeña inquietud, pero es que Elden Ring fue increíble y nunca a un juego le he dedicado tantas horas en online. El PvP de Elden Ring, por fin From Software hace un juego que funciona bien el PvP y me parece una pasada. Tiene sus errores, sí, tiene fallos, sí, no es perfecto el PvP de Elden Ring, pero es muy divertido, es una pasada. Y para mí Elden Ring es sin duda el mejor juego o sea, de los mejores juegos de la historia. Sí que puedo decirlo objetivamente, creo que puede estar tranquilamente en un top 3 o un top 5 de mejores juegos de la historia y es mi juego favorito de la historia. Cuando al principio tenía mis dudas porque, claro, es que está Dark Souls 3, está Red Dead Redemption 2, pero ahora, después de 730 horas a finales de año, ahora llevaré más, me he dado cuenta de que efectivamente Elden Ring para mí es el juego más importante de la historia. Y con esto ya me conocéis un poco más. La verdad que ya sabéis un poco mis gustos, sabéis qué esperaros de lo que se va a hablar aquí. Ya digo que de Elden Ring traeremos más temas y bueno, también de todos los juegos así que vayamos probando y demás. Así que ha sido un placer esta primera sección principal del top de 14 juegos más importantes de mi vida. Como bonus track lo podríamos meter el 15 y ya se quedaría un top redondo en los 15 juegos más importantes de mi vida. No he dicho El Retorno del Rey, el videojuego de la película del Señor de los Anillos, que podías conectar dos mandos y jugar yo sobre todo con mi prima Eva, desde aquí te mando un beso, que ya sabes que estamos ahí unas horas brutales jugando a El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Madre mía, la cantidad de horas que le he dedicado también a ese juego. La de veces que nos hemos pasado ese juego, la de veces que me lo he pasado yo solo, que me lo he pasado en cooperativo, lo he jugado con mi hermana, lo he jugado con mi prima, lo he jugado con amigos. Y El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, cuando estaba hablando del Padrino, lo he pensado y digo, tengo que meterlo en bonus track y tiene que ser el 15º juego más importante de mi vida. Y con esto nos despedimos de la sección, ahora vamos a poner una breve pausa musical y seguimos con el programa. Como penúltima sección vamos a tener un ¿a qué estoy jugando? Que me interesa más cuando haya invitados porque así vemos la variedad de gustos que tenemos en la gente que vaya viniendo, pero hoy haré yo el que estoy jugando esta semana yo. Pues bien, esta semana estoy jugando a Resident Evil 2 Remake, que ya era hora, lo tenía totalmente apartado, no lo había jugado todavía nunca y me está gustando bastante. Mira que a mí el survival horror
No es mi estilo del todo, no es el tipo de juego que me apasiona más, pero me está gustando mucho, me parece un muy buen juego. No ha sido una sorpresa, la verdad, no lo voy a negar, ya me lo esperabas y la verdad que está cumpliendo las expectativas. Luego estoy jugando también a Walking Dead Size and Sinner, que también me habían dicho que era muy bueno, era consciente de que era muy bueno. Pero aún así, este sí que me ha sorprendido, incluso sabiendo que era bueno, porque la verdad que está siendo una pasada, la implementación de la VR es brutal, es muy buena. Me parece un juego increíble. Las animaciones están muy bien hechas. Tiene los problemas que tiene el PlayStation VR1 con los Move y demás, pero es que los desarrolladores han pensado también, con lo poco que tenían, sacar mucho partido y hacerlo muy bien, que es una pasada. Es un juego que esperaba mucho y me ha dado aún más. Estoy streameándolo además. Y la verdad que está siendo una pasada en todos los sentidos. Sí que es verdad que streamearlo no es... en VR1 hay varios juegos que sí que te dejan ver el chat a la vez que juegas y otros que no. Pues eso no me gusta porque al streamearlo además es un juego que te mete mucho en la acción y llega un momento que me olvido hasta de que estoy streameando y no hablo y es un poco... En ese sentido, para streamear no es el mejor juego, pero sí que me está gustando mucho y me parece muy, muy recomendable. Si tenéis una VR1, sin duda es de los mejores juegos y estoy muy impaciente de ver qué hacen en el Silent Sinner Season 2, que saldrá para PlayStation VR 2, bueno, y demás dispositivos de realidad virtual. Y por último estoy jugando, por supuesto, el Den Ring, que es el juego que desde que salió nunca he desinstalado, lo tengo ahí siempre para echar PvPs, para jugar con amigos y es un juego que le he dedicado más de 730 horas y las que le quedan. Es mi juego favorito de la vida y por supuesto que lo recomiendo. De este a que estoy jugando recomiendo los tres. La verdad que si tenéis unas PlayStation VR1 Walking Dead Sin Sinner es imprescindible. Resident Evil 2 Remake debo de ser la única persona que no lo ha jugado, así que tampoco me veo en el derecho de recomendarlo, pero si no lo habéis hecho, como yo estabais ahí y lo teníais a la recámara, colarlo porque merece mucho la pena. Y Elden Ring, pues el que no lo haya jugado, que desconecte el podcast y vaya directamente a jugar a Elden Ring, porque ya fuera bromas, es un juegazo. Y con esto nos vamos ya a la última sección para ver la despedida y las interacciones que hemos tenido, que como esta semana ha sido el primero, pues ahora veréis que lo vamos a hacer un poco diferente. Pausa musical. Por último nos despedimos. Si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por apoyar este nuevo proyecto que está hecho con mucha ilusión, pero también con mucho desconocimiento. Intentaré ir mejorando y perfeccionando esto cada día más y que sea lo más agradable posible. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y luego en esta sección me gustaría también las interacciones que haya cada semana, poderlas responder y ser un poco la respuesta a vuestros comentarios, o sea, para que vosotros podáis ser partícipes de este proyecto también. Como este es el primer programa, evidentemente no tengo feedback ninguno, pero sí que tengo el apoyo de mucha gente que me ha dado mucho cariño a través de Twitter, que ha sido donde he ido anunciando que iba a pasar algo, aunque no dije exactamente el qué. Luego además ha habido un cambio de guión porque lo que el proyecto que iba a ser el principal no ha podido salir adelante por cuestiones que han sido así. Y este proyecto mío pues ha salido adelante a raíz de eso, de que un proyecto que tenía en común no ha podido salir y bueno, pues yo tenía muchas ganas de empezar un podcast, esto tenía que salir adelante, lo deseaba muchísimo y esto era inevitable. Así que bueno, aquí estamos, seguramente tendremos colaboradores en futuros programas, pero quiero agradecer a Raime, Lord Stark, Eric, Marisfer, Leander, Enefa84, Dito Cole, Pablo, Filosofuk y Jack de Mercenary, los retweets, los mensajes de ánimo, el apoyo. Ha sido muy importante sobre todo por eso, porque me hacía mucha ilusión, un primer proyecto con poco tiempo de reacción falló y solo he recibido feedback positivo y ánimos y solo espero que hayáis llegado hasta aquí, que os haya gustado y que esto se pueda convertir en algo bonito y serio. No sé cómo iré mejorándolo, pero tener claro que esto cada día irá mejor, que los medios intentaré también mejorarlos en la medida de lo posible y muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Serviros una hidromiel y disfrutar de la posada.